Todas las noches a las 3 de la mañana, su hijo de 20 meses iba a la cocina y señalaba al perro con su dedito. Siempre en el mismo sitio. A la misma hora. Durante 6 semanas seguidas. Elena pensaba que era lo más tierno que había visto en su vida. No tenía ni idea de que era lo único que separaba a su familia de algo de lo que todavía no puede hablar sin que le tiemblen las manos. Elena tenía 31 años y vivía sola en una casa que le parecía demasiado grande para 2 personas. Su esposo, Daniel, llevaba 5 meses trabajando en un proyecto de construcción en el extranjero. Regresaba cada pocas semanas, se quedaba un par de días y luego volvía a marcharse. No era la situación ideal, pero se las arreglaban, o al menos eso era lo que Elena se decía a sí misma cada mañana mientras se preparaba el café y escuchaba cómo la casa se acomodaba a su alrededor. Su hijo se llamaba Kai. Acababa de cumplir 20 meses y estaba en esa edad en la que todo en el mundo le parecía nuevo. Apilaba vasos y los volcaba. Señalaba a los pájaros por la ventana y decía algo que casi parecía una palabra. Se reía de la nada. Era agotador, en el mejor sentido de la palabra. El perro llegó 3 meses antes de que Daniel se marchara. Se llamaba Atlas y era un Doberman, negro y marrón, con una complexión que probablemente no debería estar permitida dentro de una casa. El hermano de Elena, Noah, lo dejó una tarde casi sin previo aviso. Dijo que un amigo suyo ya no podía quedarse con Atlas, que el perro estaba adiestrado, era tranquilo y se llevaba bien con los niños pequeños. Elena tenía serias dudas sobre las 3 cosas. Pero Noah ya había colocado la cama del perro en un rincón del salón y estaba a punto de salir por la puerta antes de que ella pudiera negarse. Atlas resultó ser completamente diferente a como ella lo había imaginado. Era tranquilo. No nervioso, simplemente tranquilo. Nunca pedía limosna en la mesa, ni ladraba a los vecinos, ni mordisqueaba nada que no debía. Se movía por la casa despacio y con cuidado, como si siempre estuviera atento a algo que Elena no podía ver. Con Kai era completamente gentil. Dejaba que Kai le agarrara las orejas, se durmiera a su lado y le tirara galletas a la cabeza sin reaccionar mal jamás. Ni una sola vez. Para cuando Daniel se marchó, ella ya había dejado de pensar en Atlas como el perro de Noé. Simplemente era uno más de la casa. Parte de la rutina diaria. La extraña rutina comenzó 6 semanas después de que Daniel se marchara. Elena lo notó por primera vez un miércoles por la noche. Se despertó alrededor de las 3 de la mañana para revisar el monitor de bebés y vio que la cuna de Kai estaba vacía. Se le revolvió el estómago. Entonces, la cámara del pasillo lo captó caminando hacia la cocina con su pequeño pijama azul, un brazo extendido hacia adelante y el dedo índice apuntando hacia adelante. Atlas ya estaba allí. Sentado completamente inmóvil, justo delante de la puerta de la cocina. Sin moverse. Sin hacer ruido. Elena se incorporó en la cama y se quedó mirando la pantalla del monitor durante un buen rato. Kai estaba de pie frente a Atlas con su manita levantada, apuntando directamente a la cara del perro. Su expresión era completamente seria. Ni una sonrisa, ni rastro de somnolencia. Simplemente concentrado, como si le estuviera diciendo algo importante a Atlas. Atlas no se movió. Permaneció sentado con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada apartada de Kai. La tenía fija más allá de él, hacia la pared del fondo de la cocina, donde las viejas tuberías de agua discurrían tras el panel de yeso. Elena observó todo durante un par de minutos. Luego Kai se dio la vuelta, regresó a su habitación, se metió en su cuna y volvió a dormirse como si nada hubiera pasado. Atlas permaneció sentado allí durante otros 15 minutos antes de acostarse finalmente. Elena se dijo a sí misma que era algo típico de los niños pequeños. Los niños de esa edad hacen cosas raras por la noche. La hija de su hermana solía sentarse en el pasillo y aplaudir a las 2 de la mañana durante casi un mes. El pediatra lo había llamado una fase del sueño. Elena guardó ese pensamiento en el mismo cajón y volvió a dormirse. Pero volvió a ocurrir la noche siguiente. Y la noche después. Siempre a las 3. Siempre el mismo sitio. Siempre Kai señalando y Atlas sentado completamente quieto con la cara vuelta hacia esa pared. A la quinta noche, Elena dejó de encontrarlo gracioso y empezó a observar con más atención. Se dio cuenta de algo que se le había escapado antes. Atlas nunca estaba dormido cuando esto sucedía. Cada vez que revisaba la cámara de la cocina justo antes de las 3, él ya estaba despierto. Ya sentado. Ya de cara a la pared. Como si algo lo hubiera sacado del sueño antes incluso de que Kai saliera de su cuna. Esa parte no la podía explicar.
Se lo comentó a su vecina de enfrente, una mujer llamada Brenda que llevaba más de 20 años viviendo en la zona y conocía a la perfección todas las casas de la manzana. Elena, con naturalidad, dijo que su perro se había estado comportando de forma extraña cerca de la pared de la cocina por la noche. Brenda mostró una expresión sutil. Preguntó qué pared exactamente. Elena la describió. Brenda guardó silencio un instante y luego mencionó que la cocina y el pasillo trasero formaban parte de una ampliación que el anterior propietario había hecho hacía unos 15 años. Dijo que el hombre había realizado gran parte del trabajo él mismo para ahorrar dinero. Elena asintió y dio las gracias. Volvió adentro. Se quedó en la cocina mirando la pared un rato. La golpeó suavemente con los nudillos. Apoyó la palma de la mano contra ella. No notó nada diferente. Nada se veía diferente. Se alejó y se dijo a sí misma que estaba convirtiendo el hábito de sueño de un niño pequeño en algo que no era. Se equivocaba. Simplemente aún no lo sabía. Esa misma noche, Atlas no se acostó en ningún momento. Elena empezó a poner una alarma a las 2:50 de la madrugada solo para verlo en directo en lugar de a través de la grabación. Se decía a sí misma que era solo curiosidad. Pero no era curiosidad. La primera noche que lo vio en tiempo real, notó algo nuevo. Atlas no se limitaba a mirar la pared. Movía la nariz. Lenta y constantemente, inhalando y exhalando aire como si estuviera leyendo algo escrito en la habitación que nadie más podía ver. Todo su cuerpo apuntaba a la esquina inferior izquierda de la pared de la cocina, justo donde la pared se unía con el suelo. A la mañana siguiente, Elena fue a ese rincón y se agachó. Observó el rodapié y olió el aire cerca del suelo. Nada. Ningún olor, ningún daño visible, nada que pareciera fuera de lugar. Se convenció de que todo estaba bien y preparó el desayuno. Lo que no podía sacarse de la cabeza era ese detalle que la atormentaba. Atlas era un perro adiestrado. Noah se lo había dicho cuando lo dejó. Le comentó que el hombre que lo había adiestrado era muy profesional, no se trataba solo de que se sentara y se quedara quieto, sino de un verdadero trabajo. En aquel momento no le había dado mucha importancia. Ahora, pensaba en ello constantemente. También empezó a notar detalles que antes había pasado por alto. Casi todas las mañanas se despertaba con un leve dolor de cabeza que atribuía a la falta de sueño. Kai se despertaba más lento de lo normal, le costaba más despertarse y estaba más callado en la mesa. Pensó que estaba en una etapa de crecimiento. Atlas también había empezado a apoyar la nariz contra la parte inferior de la pared de la cocina durante el día, no solo por la noche. Ya lo había visto antes y había pasado de largo. Ahora no podía dejar de verlo. Esa noche, ella llamó a Daniel y le contó todo, la rutina de las 3 de la mañana, la pared, que Brenda mencionara la ampliación, todo. Él la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, solo dijo una cosa, que llamara a alguien para que revisara la casa. No porque estuviera seguro de que algo andaba mal, sino porque ella estaba sola con su hijo y asegurarse no costaba nada. Colgó el teléfono y buscó un servicio de inspección de viviendas. La cita disponible más próxima era en 3 días. La reservó sin pensarlo 2 veces. Esos 3 días fueron el periodo más largo que había pasado en esa casa. El inspector llegó un jueves por la mañana. Era un hombre mayor, callado, de esos que entran en una habitación y enseguida se fijan en detalles que nadie más nota. Elena le enseñó la cocina y señaló la pared del fondo sin dar muchas explicaciones. Le daba vergüenza decir que su perro llevaba semanas mirándola fijamente. Simplemente dijo que quería que revisaran esa zona, sobre todo la que está cerca del suelo. Él asintió y se puso a trabajar sin hacer muchas preguntas. Elena llevó a Kai a la sala de estar, le dio sus bloques e intentó actuar con normalidad. Atlas se sentó justo afuera de la puerta de la cocina y no se movió ni un instante. 14 minutos después salió el inspector. Elena vio su rostro antes de que él dijera una sola palabra y sintió un nudo en el estómago. No estaba en pánico, pero había algo tenso en su postura, en la forma en que elegía cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Le dijo que había una fuga de gas detrás de esa pared. No era una fuga pequeña. Provenía de una conexión corroída dentro de la ampliación, justo a nivel del suelo, en la esquina exacta que Atlas había estado señalando con el dedo durante 6 semanas. Dijo que la fuga probablemente había sido lenta al principio, apenas detectable, pero que había ido empeorando. El monóxido de carbono se había estado acumulando dentro de esa habitación durante la noche, cuando las ventanas estaban cerradas y el aire no circulaba. Miró a Kai, que estaba sentado en el suelo de la sala. Luego miró a Atlas, que estaba en la puerta.
Después volvió a mirar a Elena y le dijo que su perro lo había estado detectando todo el tiempo. Los Doberman pueden oler el gas a través de las paredes, del suelo y del hormigón. Dijo que Atlas sabía que algo andaba mal mucho antes de que se activara cualquier alarma. Elena no dijo nada. El inspector cortó el gas desde afuera y le dijo que la habitación no era segura hasta que se reemplazara la conexión. Le dijo que había tenido suerte. Lo dijo de forma sencilla y directa, pero sus palabras tuvieron un gran impacto. Ella ya sabía que habían tenido suerte. Lo que la impactó allí, de pie en ese pasillo, fue cuánto tiempo llevaba ocurriendo. 6 semanas. Atlas había estado sentado en esa cocina todas las noches durante 6 semanas, intentando decirle que algo andaba mal. Y Kai se despertaba todas las noches para mantenerlo tranquilo. Elena no volvió a entrar en la casa esa noche. Se sentó en los escalones de la entrada con Kai en su regazo y Atlas pegado a su costado, y simplemente respiró. El aire nocturno era frío, pero ella no se movió. Todavía no estaba lista para cruzar esa puerta. Daniel condujo toda la noche y llegó temprano a la mañana siguiente. No dijo mucho al llegar. Simplemente la sostuvo en brazos durante un buen rato en la entrada. Luego se agachó frente a Atlas, le puso ambas manos a los lados de la cara y lo miró como se mira a alguien que hizo algo que jamás se podrá compensar del todo. Unos días después, Elena llamó a su hermano Noah. Le contó todo desde el principio, la rutina nocturna, Atlas en la pared, los dolores de cabeza, la lentitud de Kai por las mañanas, la expresión del inspector al salir de la cocina. Noah se quedó en silencio al otro lado de la línea por un momento. Entonces le contó algo que nunca antes había mencionado. Dijo que el hombre que entrenó a Atlas le había dicho algo cuando le entregó el perro. Le dijo que Atlas no solo estaba entrenado para tareas básicas de protección. Le dijo que este perro protegería todo dentro de la casa, no solo a las personas, sino la casa misma. Noah dijo que en ese momento no había comprendido del todo lo que eso significaba. Elena lo entendió ahora. Esa noche encontró en su teléfono el breve vídeo que había grabado semanas atrás. El que le había enviado a su hermana con un emoji de risa. Lo volvió a ver. Kai, con su pijama azul, un dedo levantado, rostro completamente serio. Atlas sentado con la cabeza gacha, el cuerpo rígido, la mirada fija en la pared detrás de su hijo. Ella había visto ese preciso momento la primera vez y le pareció gracioso. Un niño pequeño dando órdenes a un perro grande. Ella no había visto lo que realmente había allí. Un perro que había encontrado algo peligroso y un niño pequeño que, de alguna manera, comprendía lo suficiente como para mantenerlo quieto todas las noches hasta que amanecía. Dejó el teléfono y miró a Atlas al otro lado de la habitación. Él la observaba como siempre. Firme, tranquilo, completamente seguro de sí mismo. Hay cosas que no se van. Incluso cuando tienen todas las razones para hacerlo. Simplemente se quedan. Y a veces eso es lo único que te salva.